Hola, hola mi gente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué placer es estar de nuevo con ustedes en esta ocasión para continuar con la temática de libérate. Libérate, vive en libertad. En la semana anterior estábamos hablando de libérate perdonándote a ti misma o a ti mismo. Hoy queremos hablar sobre la temática libérate de la culpa. Libérate de estar autoculpándote, autocondenándote. Es una pena. Muchas veces hablamos con personas que viven en amargura, que viven en inseguridad, que viven llenas de miedos, en vergüenza. ¿Por qué? Porque toda una vida han estado culpándose por errores que quizás cometieron o simplemente porque alguien los agredió, les agredió, alguien le hizo daño y no pudieron liberarse de ese momento difícil que tuvieron que enfrentar. Muchas personas fueron ultrajadas, fueron abusadas, fueron maltratadas o violadas en su niñez, su adolescencia o su edad adulta. Y mientras más años pasan, más se le hace difícil liberar su vida, su mente y vivir sin culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es la consecuencia de un daño o un error cometido a una persona, a una propiedad o algún error en cuanto a los deberes cívicos que debe cumplir una persona. Hoy específicamente estaremos hablando sobre la culpa psicológica, la culpa que conocemos en psicología como la característica de una conducta auto-recriminada, condenada. La culpa es ese sentimiento que se carga de miedo, de vergüenza por una acción que se ha cometido, como les dije anteriormente, o lo cometió alguien en tu contra y te dañó o te marcó, o por una culpa de un error o una falla que hayas cometido. En la intervención anterior estábamos hablando sobre el perdón, que muchas veces nosotros liberamos, indultamos, dejamos libre de culpa a una persona que nos ha ofendido o nos ha causado alguna herida o algún daño. Le dejamos libre, le perdonamos, pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Con la oportunidad de autoindultarse, de autoliberarse, de no seguir cargando con la culpa por algo que cometieron o por algo que alguien cometió en su contra. En la Biblia encontramos una historia de un rey llamado David, uno de mis favoritos, uno de los personajes de la Biblia, tan enigmático, tan dramático, pero a la vez una persona de un gran sentimiento, un adorador, un hombre que amaba a Dios sobre toda la cosa, un padre que a pesar de sus errores amaba a sus hijos, amaba a su familia, y con las mujeres era tan detallista, era tan cariñoso, que a pesar de que tuvo varias compañeras, varias esposas, pero a todas la trataba con respeto, con altura, le daba el lugar que se merecía. Y sí, David es uno de mis personajes favoritos. Este hombre era pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, de 8 hermanos, su padre llamado Isaí, y Dios lo había escogido para ungirlo como rey en lugar de Saúl, el primer rey de Israel. Este joven David
libró una batalla muy campal con un gigante llamado Goliat. Él lo venció y fue elegido más tarde, condecorado como rey de Israel. Pero este hombre había cometido un error y fue que tuvo una relación con una mujer que era casada, una mujer llamada Betsabé, esposa de Uría. Este hombre, David, para quedarse con la esposa de Uría, mandó a matar a este hombre, lo puso en medio de la batalla, y este hombre murió. David no fue el que lanzó las flechas, ¿verdad?, para que muriera, pero sí fue por orden de él. David nunca confesó esa falta que él había cometido. Y dice el Salmo 32, versículo 2, 32:2. Miren la consecuencia de no hablar de las cosas que cometemos, de los errores. Dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras David estaba callado, que no hablaba de su falta, dice que sus huesos se envejecieron. Wow. Quizá David todavía era joven, pero se sentía viejo, se sentía que estaba cargando una carga, se sentía anciano, sentía que ya no podía más, que aunque por dentro se sentía como que nadie sabía lo que estaba pasando, al mismo tiempo había una lucha, una batalla espiritual y también mental, psicológica, porque la culpa no deja a la gente vivir. Hay una carga de conciencia, hay algo en el inconsciente que cuando quizá más tranquila está la persona, viene esta palabra, viene este recuerdito que está escondido en lo más profundo de la mente. Y dice David que mientras yo callaba, estaba como si nada estuviera pasando. Mis huesos, quizás no sean los huesos físicos, hablando en el sentido emocional y espiritual, él sentía desfallecer, él sentía una sequedad en su interior. Por tanto, el primer paso para la liberación de la culpa es confesar, es hablar de lo que ha sucedido, sea que usted haya sido el que haya cometido el error, la falta, o haya sido por un suceso que haya acontecido en su vida. Por ejemplo, muchas personas cargan con una culpa porque fueron abusadas en la niñez y viven en una vida de miedo, de amargura, de vergüenza. No pueden tener una relación estable de matrimonio, de noviazgo o de pareja, porque son personas que cargan con una amargura debido a una culpa de algo que les sucedió en su niñez, en su infancia o en su adolescencia. Entonces, el segundo paso es, además de reconocer y confesar, es primero reconocer la raíz, de dónde viene la causa de la culpa. ¿Por qué usted se siente culpable? ¿Qué aconteció? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué causó? Entonces, identificando esta primera parte de la culpa, de dónde vino, por qué vino, quién, cómo, entonces usted va a poder analizar para poder entonces dar los pasos que tienen que dar. Si la falta, si lo que se cometió fue por tu culpa, entonces reconocer que como humano que eres, cometes faltas, cometes errores. Confiesa qué fue lo que cometiste, pero ¿a quién se lo va a confesar? ¿A quién se lo va a decir?
Bueno, la Biblia recomienda que tus faltas, tus pecados, tus iniquidades, tus transgresiones, se las confiese a Jehová. Eso es lo que dice David. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Pero dije, confesaré a Jehová mi falta, mi transgresión. Y dice que cuando él confesó, Jehová le perdonó, Jehová le dispensó, Jehová le dejó libre de esa falta. Entonces, el primer paso es confesar, luego reconocer de dónde viene y canalizar, buscar la ayuda necesaria. Si la culpa que estás cargando, la culpa que lleva, ese sentimiento de culpa, es porque alguien te hizo daño, entonces reconocer que realmente, valga la redundancia, tú no eres culpable, tú no fuiste que causaste. Entonces muchas veces cuando alguien ha pasado por un proceso de violencia doméstica, el agresor le hace ver o creer a la víctima que ella o él es el culpable o la culpable de que esto esté sucediendo, de que la violencia doméstica o intrafamiliar o de género se esté dando. Entonces entiende que tú no eres la responsable, que tú no fuiste la que provocaste. El agresor te va a dar a entender que sí, tú lo provocaste, tú fuiste el que iniciaste o la que iniciaste y por eso se dio esta situación. No, tú no eres el culpable, porque si en tu niñez fuiste violada, era indefensa, o fuiste violado, tú eras indefenso, tú no pudiste hacer nada para evitarlo porque eras un niño, era una niña, todavía no estaba en la edad, no tenía la fuerza emocional y física para defenderte. Y muchas veces los agresores son personas de confianza de la familia. Muchas veces se da el incesto y los padres a veces no están atentos. Muchas veces los padres no le creen a los hijos cuando le dicen que están siendo molestados, instigados, acosados por un miembro de la familia. Entonces tú no eres el culpable, tú no fuiste que lo provocaste, pasó. Y aun cuando ni como niña en tu inocencia o niño te expusiste a la situación, no eres el culpable. La persona fue una adulta, una persona que te llevaba por lo menos 4 o 5 años. O sea, debió ser la persona que te proteja, que te cuide, que esté contigo, que no te haga daño, pero te lo hizo. Entonces no eres el culpable. Entiende esa parte, reconoce, canaliza que tú no fuiste el culpable o la culpable. Confiesa tu falta, libera tu mente. ¿Cómo vas a liberar tu mente? Bueno, dice también un proverbio bíblico en Proverbio 18, el 21, dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Confiesa con tu boca que tú no eres el culpable. Desde hoy comienza a soltar toda vergüenza diciendo, yo renuncio a la vergüenza. Yo renuncio a ese pasado, yo renuncio a esa situación, yo no la acepto en mi vida, yo me libero, voy a ser diferente, me voy a dar oportunidad de ser feliz, de disfrutar de mi familia, de disfrutar de mis amigos. Si eres una persona con tu pareja, con casada, en matrimonio, con tu pareja, decir voy a darme la oportunidad. Dejo ir, suelto, confiésalo con tu boca, háblalo con tu boca. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un secreto muy importante, y es que cuando tú das un paso de abrir tu corazón a Dios para que Cristo entre en tu corazón, tú puedes recibir también la liberación. No hay condenación ni mental, ni emocional, ni espiritual para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo Cristo va a entrar a tu corazón? Para sanarte de la culpa, del perdón, del miedo, de la vergüenza. Dice Juan capítulo 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sé que me siguen personas de diferentes creencias, de diferentes
credo, religión. No, aquí no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una forma de encontrar la liberación. Además de las técnicas que tenemos en la orientaciones de conducta, orientaciones psicológicas, también te estamos presentando una forma de liberarte de la culpa. Dice el mismo Juan 8, el versículo 36, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Dice Proverbio 28, 13, el que confiesa su pecado hallará el perdón, pero el que lo encubre no alcanzará misericordia. Cuando tú encubres la falta, cuando no hablas de ella, entonces te sientes condenado y condenada. Tú misma te dicta y entra a una cárcel, como lo que estaba David también en uno de los salmos. Él dice: saca mi alma de la cárcel para que te alabe. La culpa es como una cárcel, es un cajón donde te entra y tú misma o tú mismo bota la llave de la prisión. En este día te quiero decir que hay una llave. Esa llave es el perdón, esa llave es la liberación, esa llave es abrir tu corazón a ser libre. Esa llave es decir: voy a abrir mi corazón y voy a aceptar la verdad de Dios, que es Jesucristo mi Salvador, el único que me puede liberar de la culpa, perdonarme, porque dice Juan 1, verso 9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Él es fiel y justo, Dios es justo. Si confiesa tu falta y te aparta, Él te perdonará. No andarás más en culpa, no andarás más en vergüenza, en amargura, en miedo. Encontrarás la felicidad, la paz que tanto tu alma desea. Espero que esta reflexión te haya sido de ayuda, de bendición cuando la vayas a escuchar, que te sea de bendición, que te alcance. Suelta la culpa, libérate. Tú no eres el culpable de haber sido ultrajada, de haber sido violada. Tú quizás luchaste con todas tus fuerzas para liberarte, pero tu ofensor, tu agresor, fue mucho más fuerte que tú. Pero tienes la oportunidad de sanar tu corazón, de liberarte y de ayudar a otra y a otros a salir de esta situación de vergüenza. Habla de eso, habla con una persona confiable, habla con una persona discreta, habla con una persona que te sienta cómoda, que te pueda comprender, que te pueda apoyar, y verás que vas a encontrar la liberación. En este tiempo hay mucha culpa debido a la pandemia. Muchos de los familiares han muerto porque un miembro o una miembro de la familia se infectó y luego infectó a otro ser querido, a uno de los miembros de su familia, y esta persona probablemente falleció, y te sientes culpable que fuiste tú quien ocasionó su muerte. No fuiste tú, porque tú ni ocasionaste la pandemia, ni creaste el virus, ni mucho menos fuiste a contaminarte porque querías. Muchas veces algunos de los que han pasado por esta situación no saben ni siquiera dónde se contagiaron, cómo se contagiaron. Entonces tú no eres el culpable. Yo sé que amas o amaste a ese ser querido y nunca hubiese querido que se muera, que se vaya, que fuera infectado. Entonces suelta la culpa. No eres el culpable. Es una situación que está en todas partes del mundo ahora mismo porque es una pandemia. Libera tu mente, libera tu corazón, suelta esa culpa, hablando de ella, canalizando, saber de dónde vino, por qué vino, cómo vino, y suéltala por el mismo camino. Abre tu corazón, tú tienes la llave, tú tienes la oportunidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Comparte este video. Si no te has suscrito y has entrado por primera vez, solamente tienes que darle donde dice suscribir y queda automáticamente suscrita. Activa la campana para que cuando yo suba un video te llegue automáticamente. Dale me gusta, compártelo, no te quedes con esta información porque yo la estoy dando
para todos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana, tu amiga de siempre, la doctora Ángela B. Thomas.